¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Semilla de Fe. Estamos con el pastor Edgar Chalarca. Pastor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Juan, gracias. El día de hoy queremos tocar varios temas muy puntuales. Queremos hablar de las preguntas que tienen las personas creyentes y no creyentes que se han hecho alguna vez en sus vidas. Preguntas que nos han surgido a todos, pues, como en cierto momento en este camino de la búsqueda y el encuentro con Dios, ¿sí? Entonces, para que vamos al inicio, al origen de todo, encontramos en el libro de Génesis que Dios describe la creación. Entonces, usted nos puede explicar a la luz de la palabra cómo es posible que Dios haya creado el mundo en 6 días, que es una de las preguntas que muchos nos hemos hecho. Ok, sí, es totalmente posible. Juan, quiero partir de esta. Es que tratar de comprender a Dios o entender a Dios bajo nuestra perspectiva humana es muy difícil. Sí. Tenemos que abrir nuestra mente. La misma Biblia nos dice que la única forma de abrir nuestra mente es a través de la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me llama la atención el verso 2, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, en el verso 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea que el universo existe porque Dios dijo sea y fue hecha. Ahí queda derribado todo el argumento, por ejemplo, toda teoría darwinista, o ahora que está tan de moda las teorías de Stephen Hawking de que somos hechos o creados a través o una transformación a través de una explosión como el Big Bang y somos producto de esto. Pues la Biblia lo dice y lo deja muy claro de que solo a través de la fe podemos entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que quiere decir, Juan, es que sí es posible que Dios lo haya hecho en 6 días. Porque no podía hacerlo en un día, no, sino que en su plan estaba enseñarle al hombre un proceso. ¿Cuál proceso? En la Torá enseñaba, por ejemplo, lo que él deseaba para con el hombre, sí. Que así como él se tomó un tiempo de crear todas las cosas en 6 días y descansar el séptimo, así mismo el hombre iba a descansar, iba a trabajar igual que el creador, iba a trabajar un periodo de 6 días y a descansar un séptimo día. Solo lo hace como por nuestra enseñanza. Él siempre instruyéndonos, y la mejor forma de instruirnos a nosotros los hombres es a través del ejemplo, y él lo aplicó. Ya. Bueno, entonces, partiendo de la creación, cuando formó también a Adán y Eva, que fueron tentados en el Edén. Sí. ¿Cómo es posible que una serpiente, que fue la que tentó a Eva, pudiera hablar? Ok. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Dice en el libro de Ezequiel, también lo muestra, de que la serpiente no se arrastraba como la conocemos ahora. De hecho, si tomamos las serpientes, podemos notar que hay vestigios en ellas hacia sus lados, abriendo sus, ¿cómo se llama? Sus escamas, o bueno, esta parte de la piel de ellas, que hay partecitas de que muestran de que tenían piel, paticas. La Biblia dice que la serpiente entonces caminaba o de forma vertical, tenía sus patas, y en el huerto del Edén, pues Satanás entra en una de ellas y a través de la serpiente que toma posesión, pues va y habla y seduce a la mujer y la hace pecar, y por ende, pues obviamente la mujer hace pecar al hombre. Es solo esto. Satanás estaba desde el principio, entra en este mundo, en este diálogo con el hombre a través de la serpiente, pero porque toma posesión de una serpiente. No es que Satanás fuera una serpiente, sí, sino que él toma posesión de la serpiente. A través de esto, pues Dios maldice a la serpiente como tal, y a partir de ese momento, por causa del pecado, pues la serpiente empieza a arrastrarse, y es lo que conocemos como hasta ahora. Sí. Las serpientes se arrastran, no caminan, gracias a Dios. No sé cómo sería, de pronto ya estuviéramos acostumbrados, pero las serpientes se arrastran y no caminan. Imagínate de pronto al día de hoy una anaconda caminando, ya sería algo bastante traumático.
Bueno, entonces ahí surge otra pregunta que también he escuchado pues a muchas personas, creyentes y no creyentes por igual. ¿Por qué Satanás tenía que estar en el huerto del Edén? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué permitió que tentara al hombre? Ok, son muy buenas las preguntas. Hay algo que tenemos que entender, y es que nada está ocurriendo que no haya sido ya planeado. La Biblia dice, te voy a mostrar algo. En la carta de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 dice así: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha antes de Él. ¿Cómo es posible que nos haya escogido antes de la fundación del mundo si no nos conocía? Tenemos que entender de que nosotros estamos viviendo el pasado de Dios. ¿Cómo que el pasado de Dios? Ya Dios había visto todas estas cosas. Voy a leer dos citas bíblicas. Bueno, acabo de leer una, y para que podamos entender esto, que es más profundo, para poder contestar esa pregunta. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Está hablando de que aquello que fue en el pasado ya es en el presente, y lo que ha de ser en el futuro fue ya pasado, y Dios restaura lo que pasó. Está hablando de que Dios tiene el control del tiempo, Juan. Él ve todas las cosas, y después de que ve todas las cosas, Él las comienza. Es difícil para nuestra mente humana entender esto. Por eso la palabra es entendida solo a través de la fe en Cristo Jesús. Sí. Si no es a través de Jesús, cualquier persona que nos esté viendo puede ver la palabra de Dios, sí, pero se convierte como de pronto en alguien más, como cualquier canal de televisión que tratan de hablar de la Biblia, pero sin la revelación del Espíritu Santo. Sí. Entonces solo pueden leer lo que ven ahí y entender con nuestra mente, que es humana, que es corta, y tratar de darle significado a cosas que solo a través de la fe es posiblemente comprensibles. Entonces, dice la Biblia que si Dios tiene control del tiempo y Dios tiene control de nuestra vida futura, está diciendo en Eclesiastés capítulo 3 que lo que ha de ser ya, en el futuro, ya pasó. Sí. Quiere decir que nuestro futuro está escondido en el Señor. Y ahí es la ventaja de un cristiano, de que aunque no sabemos qué nos depara el día de mañana, nosotros descansamos en Dios por cuanto Dios ya vio todas las cosas. En el libro de Efesios, que lo acabé de leer, dice que nosotros fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. En pocas palabras, es que hacemos parte de un plan ya trazado desde antes, y no somos producto de la casualidad. Y Dios creó la tierra, y una vez creó la tierra, una vez cuando se libró una batalla en el cielo, y dice la escritura en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14 de que Satanás quiso ser igual a Dios y recibir adoración y todo esto. Entonces Satanás fue desterrado, Dios lo envía a la tierra, y Satanás por ende toma posesión de la tierra. Cuando ya Dios tiene un plan trazado con el hombre y coloca el huerto del Edén, el que está en la tierra es Satanás. Ya estaba Satanás cuando creó al hombre en la tierra. Total. Ahora, ¿cuánto llevaba? No sabemos. La Biblia no lo dice. Lo que sí dice la Biblia es cuánto tiempo lleva el hombre en la tierra, que es diferente. Pero cuánto tiempo lleva la tierra creada, no lo dice. Entre Génesis 1:1 a Génesis 1:3 hay un espacio, un periodo bastante grande. Depende de la interpretación de cada uno, y cada teólogo puede decir que pueden haber 1000 años, como otro puede decir que hay 1 millón de años o 2 millones de años. O sea, en realidad para mí no es relevante. Lo que es relevante es que Dios tenía un plan, y en el plan era formar la tierra, y cuando forma la tierra, Él ya sabe, según Efesios 1:4, de que el hombre va a pecar. Sí. Y tiene un plan trazado para salvarle. Aún así coloca al hombre en la tierra todavía sin haber pecado, y coloca allí un huerto, en el huerto del Edén, el cual le llamamos de pronto paraíso también. Entonces coloca al hombre, es el único lugar
donde se asimila una relación íntima que Dios tiene, por ejemplo, con los seres que están en el tercer cielo. Sí. Y entonces coloca una relación íntima o directa desde el huerto del Edén para con Dios, desde con Adán y Eva para con Dios. Una relación íntima. Tal vez es muy probable que en medio del celo de Satanás vea una relación que él ya no tenía con el Padre y quiere dañar todo esto. Entonces, obviamente induce a Adán y Eva al pecado, ya todos sabemos bien la historia, y utiliza en este caso, como lo habíamos mencionado, la serpiente. Pero ya Satanás estaba en la tierra. ¿Por qué estaba en la tierra? Había sido desterrado por causa del pecado. La Biblia dice que por un tiempo ya señalado, que en realidad en el tiempo de Dios, que no está regido obviamente por el tiempo, pues viene a ser un tiempo corto. Ha pasado ya 6.000 años y el tiempo que le queda a Satanás para hacer lo que tenía que hacer con el hombre y en la tierra se está acabando. Bueno, adelantémonos un poquito, pues como en el tiempo también, de Génesis a los días de Noé. Sí, el tema del diluvio. Dios crea al hombre, pasa lo que pasa en el huerto del Edén, salen del huerto. Creo que hay una maldición porque entra la muerte al mundo, ya lo hemos hablado. Sí. Y Dios, después de un tiempo, destruye la tierra a través del diluvio. El diluvio es un hecho real, es una metáfora. ¿Qué significa el diluvio y por qué Dios quiso destruir entonces toda la raza humana si él ya sabía lo que iba a pasar? Incluso entiendo que hay un versículo donde dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Sí, es verdad. Sí. Bueno, bastante interesante eso también. Dios sabe todo lo que iba a ocurrir, todo, absolutamente todo. O sea, no hay nada que lo hagamos sorprendido o desprevenido. Sí. Crea al hombre, una vez peca, pues hay una separación. Lo que hace el pecado es separar nuestra relación con Dios directamente. Y la única forma de volver a restituir esa relación que teníamos con Dios es a través de la confesión, a través del arrepentimiento. Sí. Y obviamente pues el Señor puso como parámetro para arrepentirnos, aceptar ahorita al Señor Jesús. En aquella época el hombre pecó, dice la Escritura que se alejó tanto de Dios y estando atestados de pecado, llenos de pecado, Dios decide exterminar al hombre. Y esto lo hizo a través de utilizar el agua. Entonces dice la palabra que empezó a llover, nunca había llovido. A partir de ese momento llovió sobre la tierra, se abrió el abismo y también salió agua dentro de la tierra. Entonces, lo bonito de todo esto, Juan, es que la Biblia es respaldada hoy en día por la ciencia. Entre más investiguen, entre más consulten con la ciencia, más podemos observar de que la palabra es exacta y es verdadera. La ciencia ha demostrado hoy en día que a tan solo 600 kilómetros de profundidad hacia abajo hemos encontrado océanos de agua dulce. La Biblia ha descrito desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, de que el abismo o de dentro de la tierra salió agua. Entonces se unió el agua que salía de dentro de la tierra más el agua que cayó del cielo y fue posible la inundación de la tierra. ¿Para qué? Con el propósito de exterminar al hombre por cuanto se habían alejado de Dios. Ahora, ¿fue llamémoslo una bronca de Dios para con el hombre? ¿O un enojo de Dios para con el hombre? No, es una enseñanza de que tal cual como iba a ser con Noé, también iba a ser muchos siglos después. Y es que salvando la familia de Noé también va a salvar un remanente. Hay un remanente especial que va a ser salvado. Noé es una muestra de lo que Dios va a hacer luego. En este caso, lo que nos va a tocar en nuestro tiempo. Eso, perdóname, le interrumpo. Eso le iba a preguntar porque, pues, si uno lee la palabra, encontramos pues que en los días de Noé la tierra estaba demasiado corrompida, ¿cierto? Pero hoy en día, pues yo supongo que es mucho peor. Yo no me imagino todo lo que vemos hoy en los días de Noé. No sé si sería lo mismo. Entonces uno diría que
que en esta época tendría que volver a ser destruida. Y de hecho va a ser destruida, aunque Dios colocó su sello de que no iba a ser destruido igual, que no iba a utilizar el agua para la destrucción de la humanidad como tal. Y su sello fue pues el pacto que colocó, y lo observamos al día de hoy a través del arco iris, que obviamente pues otras personas han utilizado esto como símbolo, como para otra cosa, pero en realidad el arco iris es el sello, la imagen que Dios ha puesto, o el pacto que Dios ha puesto para con el hombre, y cada vez que sale el arco iris nos está recordando de que no lo voy a destruir igual que lo destruí en la época de Noé. Pero dice la escritura a través del apóstol Pedro de que esta destrucción que viene para ahora, como tú dices, que tienes toda la razón, va a ser a través del fuego. O sea que no vamos a pasar por agua, pero sí vamos a pasar por fuego. ¿Cuándo? Pues obviamente nosotros mismos estamos yendo con certeza a todo esto. Nosotros mismos nos hemos creado las armas suficientes para autodestruirnos, las cuales obviamente la sabiduría de Dios ya estaba predeterminado, con lo cual dice la palabra, nos vamos a destruir. Entonces el hombre va a ser destruido a través del fuego, pero va a ser igual, o sea, es el ejemplo de las cosas pasadas. Entonces, no era un enojo de Dios para con el hombre y los voy a destruir, sino que quiere enseñarnos a través de la lectura de la palabra de Dios que tal cual como hizo en la época de Noé, que habían injustos, también había una familia justa. Y miles de años después, tal cual como en la tierra ahora hay gente injusta, también hay un remanente, ya no una familia. Sí, le podemos llamar familia en la fe, pero ya no solo una familia, sino un remanente de personas. Sí, millones de personas que son justas, las cuales Dios, que es justo y recto, también obviamente les va a salvar, igual que como Noé. Entonces, tal cual como en la época de Noé, ahora nosotros seremos salvos. Y ya no, y la tierra no será juzgada a través de agua, sino a través de fuego. Bueno, y a mí me surge una pregunta ahí. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, Dios escogió un remanente antes del diluvio para salvarlos, y supongo que para repoblar la tierra también, como para renovarla. Sí. Pero supongo que también murieron personas justas, o no sé cómo llamarlo, buenas, pues buenas. Entendiendo que eran niños, había niños, muchas personas inocentes también, supongo yo. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Sí, es complejo. Bueno, nosotros estamos suponiendo de que no todo el mundo estuviera contaminado. Sí, es una suposición. Sí, claro. Obviamente si había niños, si los niños no tienen culpa. ¿Sabes qué es lo lindo de esto, Juan? De la soberanía de Dios es que cuando en el Antiguo Testamento leemos sobre tantas muertes y tantas matanzas sobre niños, lo único que podemos ver es la soberanía de Dios. ¿Cómo es posible ver esto? A través de entender de que cuando los niños morían, ejemplo, un niño de brazos, ¿qué culpa tiene de lo que hacen los papás? Sí. Pero en la mente de Dios es tan grande y su soberanía es tan compleja que cuando ese niño muere puede tener un destino diferente a su padre mientras sea inocente en conciencia. Entonces a veces nosotros solo vemos la palabra y decimos, pero no era justo que ordenara a Dios que mataran a tantos niños, pero esos niños pueden ser salvos gracias a que murieron siendo niños. A que murieron siendo niños. De otra forma. Y no cometieron la iniquidad y no cometieron el pecado de sus padres. Entonces, cuando uno mira así, uno entiende la perspectiva de lo eterno. Uno dice, ya entiendo, es mucho mejor. Entendemos bien cuando uno ama. Es mejor que hubieran muerto siendo niños inocentes a que hubieran crecido y se hubieran perdido por el pecado y el paganismo y todo lo que hacían. Recuerda lo que dice la palabra. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Y créame que el morir, cuando uno entiende la palabra, el morir es una ganancia. Y estos niños, los que murieron pues en ese caso, ganaron. Los adultos y todo esto ya conscientes, pecando con conciencia, lastimosamente no pueden contar. Obviamente, lo mismo de los niños. Entonces hoy en día podríamos decir lo mismo también, porque es la misma pregunta que surge cuando muere un niño en una familia, o cuando hay un tsunami, o cuando hay un terremoto que caen tantos niños, y la gente se pregunta, pero si Dios es bueno, que esa es otra de las preguntas, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permiten estas cosas? Es verdad, lo podríamos... si quieres lo dejamos para otro video. Para el próximo programa, entonces. Pues entonces los invitamos para que nos sigan viendo, para que se inscriban a nuestro canal de YouTube Semilla de Fe.
Visítenos en nuestra página web www.semilladefe.com.co y háganos sus comentarios, sus preguntas, las sugerencias, todo lo que se les ocurra para que sigamos alimentándonos con la palabra de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.